es tu misericordia. Gracias por la oportunidad de poder compartir, para poder expresar algunos pensamientos con nuestros hermanos, colegas. Pido, Dios mío, que la sabiduría tuya sea la que impere, que salga de nosotros toda intervención personalista, aún egoísta, porque en eso, pues, los seres humanos, pues, caemos en cosas que no son correctas. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, guiándonos en esta hora. Sí, Dios. Amén. Amén. Y amén. Amén. Y bueno, quiero presentarles, ya la conocen, pero a nuestra hermana Marina Medina. Ella es reverenda en la Asamblea de Dios, participa en el liderazgo de la Iglesia Casa de Oración, es psicóloga de profesión y es también la líder regional de IFES, el grupo Comunidad de Estudiantes Internacional Evangélico para Centroamérica, México y Panamá. Así que le damos la bienvenida y sin más, el tiempo es de ella. Gracias, Hidalgo. ¿Me escuchan? Bueno, espero no haberme silenciado yo. Ok. Bueno, es importante también que nosotros podamos saber de que esta pandemia nos ha traído y nos ha mostrado realidades que existían. Y yo le llamo a esto realidades ocultas, pero que no las percibíamos. Si pensamos en la sociedad en la que nosotros vivimos, esta sociedad nos ha mostrado que el ser humano puede ser muy creativo, ha sacado nuevos recursos, ha mostrado solidaridad. Sin embargo, también nosotros podemos darnos cuenta que puede sacar o ha mostrado lo peor del ser humano. Y cuando nos acercamos a la iglesia no escapa de esto. Creo que ha mostrado toda la belleza y todos los recursos que el Señor nos ha dado como iglesia, pero también al mismo tiempo nos muestra todas las áreas de falencia que nosotros como iglesia tal vez estaban ahí, realidades que estaban allí y nosotros no la percibíamos. Entonces, los niveles de violencia han aumentado en nuestra población panameña. Al mismo tiempo, la situación económica se ha empobrecido. ¿Cómo ser iglesia ahora y cómo trabajar justamente con una congregación donde el problema económico es una realidad ahora en la mayoría de los miembros, y no solamente en los miembros, cómo esto ha afectado cantidad de líderes que a lo mejor pues la situación económica ya no tienen cómo sostener su familia. Entonces esas son realidades que nosotros estamos viendo dentro de la iglesia en Panamá, y definitivamente esta realidad nos lleva tal vez a romper un poco los esquemas, lo que nosotros sabemos que son los famosos paradigmas. ¿Qué esquemas, qué paradigmas nosotros tenemos que romper? Y hemos visto que las iglesias que de repente eran descentralizadas han sido más efectivas en estos momentos de pandemia, han sido mucho más efectivas porque eran iglesias que no todo el foco era lo que se hacía dentro de la iglesia, sino los diferentes ministerios que había alrededor de la iglesia. La familia ha vuelto al centro. Estando todos en casa, definitivamente la familia ha tenido que encontrar si es el centro. Y ahí se pueden dar cuenta de las realidades que tienen que vivir y afrontar como familia, o la manera como ser familia le ha unido más. Frente a estas realidades que vivimos surgen preguntas entonces, ¿cuál es la propuesta que tiene la iglesia? ¿Cuáles son los proyectos de esperanza y de justicia que necesita escuchar y recibir la iglesia en momentos como este, donde para nosotros como líderes es fácil tener un acceso a la tecnología, pero que sabemos que hay muchas señores adultos, señoras adultas o familias pobres que no tienen este mismo acceso a la tecnología? ¿Cómo enfrentaremos las necesidades de este tipo de población que son parte de la iglesia también? Y sobre todo la gran realidad que trae esta pandemia es cómo hacer construcción de relaciones que experimenten el reino de Dios, cuando por mucho tiempo, posiblemente después de esta pandemia,
va a ser difícil el abrazarse, darse un beso, ese tipo de expresiones que son tan nuestras, ¿verdad? Y que son propias de Latinoamérica. Frente a todo esto, queridos hermanos, eso me hace recordar lo que dice Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 5, donde la iglesia se enfrentó, no digo la primera vez, pero se enfrentó a uno de sus conflictos. Y en este caso fue una persecución producto después de la muerte de Esteban, una persecución de los judíos hacia la iglesia, y la iglesia se dispersó. Y qué interesante, ¿no? Que en este caso la dispersión se da de adentro hacia afuera, o sea, es centrífuga. Pero ahora nosotros estamos viviendo una pandemia que nos hace ser al revés, ¿verdad? Tener una fuerza contrífuga, pero que definitivamente si la misión de Dios persistió y siguió, el ser iglesia siguió en medio de una persecución centrífuga, también la misión de Dios se mantiene a pesar de que ahora estamos una fuerza contraria. Y esa es una de las preguntas que nosotros tenemos que saber dar respuesta. ¿Cómo podemos ser ahora nosotros como iglesia, seguir haciendo misión hacia adentro donde esté la iglesia? Y aquí yo le tengo un esquema, y este esquema es un esquema que habla de la misión de Dios, la misión Dei, y es interesante. A mí me gusta mucho lo que dicen estos autores, porque nos muestra que el Dios Trino es el que inicia y participa en la misión. Nosotros no iniciamos la misión, Dios nos ha invitado a su misión. Dios es el que ha hecho la iglesia, Dios es el que creó la iglesia, ¿verdad? Pero Dios, mientras haya misión de Dios aquí en la tierra, seguirá existiendo la iglesia. Y no hay una pandemia que lo detenga, pero ¿qué significa ser iglesia en un momento como este? No es que una iglesia, aquí leo la expresión de Martínez y Branson, no es que una iglesia tenga una misión, sino más bien que la misión de Dios tiene una iglesia. ¿Cuál es la misión de Dios o cuál es la misión que Dios quiere que nosotros entendamos ahora en medio de esta situación? Y creo que es un buen momento para reflexionar, creo que es un buen momento para ser humilde, para escucharnos, y esa es parte pues de la intención de este conversatorio, que fíjese que es muy difícil en la iglesia en Panamá, y esta es una percepción muy propia mía, que la digo con permiso pues de ustedes, que pues la iglesia panameña muy raras veces se une, cada denominación y cada uno estamos en nuestra posición, y creo que es importante también como iglesia, sea la tradición cristiana que profesemos, que en momentos como estos nos sentemos, nos escuchemos y trabajemos de manera también unida. Bueno, yo no quiero hablar más porque para eso hay un invitado especial, y yo quiero ahora pues que con nosotros se conecte directamente nuestro hermano Harold Segura. Él ya está ahí. Yo le voy a dar a ceder este tiempo. Harold es el director que trabaja con Visión Mundial a nivel de América Latina, teólogo. Harold ha escrito más de 10 libros, proveniente de Colombia, está casado y tiene 2 hijos, vive ahora mismo en Costa Rica. Con Harold hemos compartido varias actividades juntos, y para mí va a ser de mucha alegría. Él va a tener 20 minutos para compartirnos, y luego de este tiempo, queridos hermanos, vamos a tener vamos a hablar, hacer grupos. Yo los voy a mandar a una sesión donde usted va a hablar con otros pastores un poquito, con 2 preguntas que le voy a dejar, y luego vamos a tener 30 minutos al final para escuchar todas las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. En el caso de las preguntas, se la pedimos que la escriban en el chat, y Dalcy estará en esta parte final leyendo todas estas preguntas que ustedes quieran 20 hacer. minutos más. ¿Ok? Así que pueden desde ya hacer sus preguntas en el chat. 20 minutos más. Harold,
El auditorio es tuyo, agradecida porque estás con nosotros y aceptaste esta invitación. Muchas gracias, Marina. Tenemos de pastores y líderes, hay 48 líderes reunidos en esta tarde. Abrazo, Jaro. Bueno, muchas gracias, Marina. Para confirmar el tiempo, tengo 20 minutos, ¿correcto? Exacto. Ah, bueno, muy bien. Entonces, si usas el mismo mecanismo de silenciar todos los micrófonos y dejas el mío abierto, perfecto, evitamos los ruidos. Muchas gracias. Ok. Bueno, 20 minutos con ustedes. Qué alegría poder estar por este medio. Saludo a varios de los pastores con quienes he compartido el ministerio en varias ocasiones. Y que Dios nos bendiga, Dios nos acompañe durante este tiempo. Sobre todo pido que como pastores, pastoras y líderes de la iglesia, líderes de organizaciones cristianas, Dios nos dé la calma y nos dé el reposo para poder pensar en lo que Él quiere decirnos. Yo creo que este es un momento profético en el sentido de que necesitamos escuchar la voz de Dios. Y como se dice en el Antiguo Testamento, Dios viene a veces en el silbo apacible, pero uno necesita reposo. Y pues tener reposo en medio de una pandemia, cuando hay tantas cosas que están pasando y no sabemos cómo las vamos a resolver, es difícil. El reposo es difícil. En estos días mencionaba en unos pequeños audios que estoy enviando que estamos quietos, pero no estamos en calma. Estamos quietos, nos encerraron, nos obligaron a quedarnos quietos, pero eso no significa que estamos en calma. Entonces yo pido para ustedes y para mí que el Señor nos dé la calma para poder aprovechar este momento, poder percibir qué significa ser iglesia. Marina hizo una extraordinaria introducción. Yo le agradezco mucho por el marco teológico que nos ha presentado. Muy, muy bueno. Te agradezco. Gracias. Pensar un poco en nuestro ministerio, nuestra función, qué significa ser iglesia en medio de esta situación tan desconocida. Y quiero agregar algo más antes de ir con los 18 minutos que me quedan. Hay que aprovechar, hermanos y hermanas, porque yo supongo que aunque no vamos a regresar a la normalidad que conocíamos, regresaremos a una nueva normalidad donde podremos encontrarnos con algunas limitaciones, pero el ritmo va a volver desacelerado, no sé cuánto tiempo va a tomar, pero los ritmos van a volver. De manera que hay que aprovechar ahora, porque cuando llegue de nuevo el ritmo que nos permitan los gobiernos, vamos a tener muchas cosas que atender y tanto ruido no nos deja a veces, no nos da a veces la oportunidad para sentarnos y escuchar esa voz de Dios que es en la que estoy insistiendo en mi propia vida y que les invito y pido a Dios que nos conceda esa gracia de escucharle. En estos días he tenido la oportunidad y la gracia de poder estar con varios grupos de líderes y en uno de esos grupos yo comentaba la experiencia, por cierto, una experiencia de confinamiento que vivió el apóstol Pablo. Imagínense ustedes la situación de Pablo. Pablo es un activista. Pablo era un activista del reino, una persona que iba, venía, viajaba, pasaba de una tormenta a una persecución, visitaba una iglesia, fundaba otra. El ritmo de activista lo conocemos muy bien porque muchos de nosotros somos activistas del reino. Pero imagínense lo que significó para Pablo una prisión. Eso es un confinamiento. Y pasar mucho tiempo en prisión. Es exactamente la experiencia de tener que parar las actividades. Hay muchas cosas que están afuera. Él contaba con la gracia de Dios, pero el Señor permite que eso pase. Y Pablo es un modelo de cómo se puede aprovechar una situación no esperada de confinamiento. Muchas de las cartas de Pablo
muchas de las oraciones y muchas de las experiencias muy particulares que vivió Pablo, las vivió en la prisión. Y tengo una amiga biblista muy conocida, Elsa Tamés, seguramente algunos de ustedes la conocen, que ella entró por tercera o cuarta vez a estudiar las epístolas pastorales de Pablo. Y de un momento a otro se detuvo en el estudio y dijo, yo primero, para poder entender a Pablo esta vez, voy a entender mejor lo que significa estar confinado en una prisión. Y dedicó casi un año a estudiar lo que significa estar en una prisión. Leyó cartas de prisioneros, visitó prisioneros, habló con gente que acompaña a personas que están privadas de la libertad, y después de reconocer toda esa situación dijo, ahora por fin puedo entender mejor a Pablo, porque uno no escribe una carta igual cuando está en una cárcel. Cuando uno está confinado, uno está bajo unas condiciones psicológicas, sociales, muy particulares, y desde esa experiencia tenemos varias de las cartas de él. Es un modelo de cómo vivir un confinamiento de manera espiritual y de manera sagrada, preguntando, Señor, ¿qué es lo que yo debo aprender? Dame la calma suficiente para aprender antes de que vuelva al ritmo de antes y tenga que atender las cosas que siempre he atendido. En ese sentido viene la contribución que voy a hacer a continuación. Creo que un texto que nos invita bastante bien a hacer ese alto es un texto que está en Ageo. ¿De veras piensan que es tiempo de vivir en sus casas artesonadas mientras el templo está en ruinas? Pues bien, esto les dice el Señor del universo. Miren esta última línea. Reflexionen sobre su situación. Claro, la situación de ellos es económicamente muy próspera. Tan próspera que ellos están ahora construyendo sus grandes casas. Es un momento de mucha prosperidad. Pero Ageo dice, están descuidando lo más importante. La versión Reina y Valera, que seguramente ustedes han predicado de ese texto, dice, paraos sobre vuestros caminos y meditad en ellos. Creo que es un texto lindísimo para este tiempo, porque si algo necesitamos es, repito, pararnos y reflexionar sobre nuestra situación, sobre lo que nos está pasando, sobre lo que viene, pero sobre todo lo que hemos hecho. Cómo hemos construido un modelo de iglesia tan parecida al modelo gerencial, al modelo empresarial. Hay que pensar en todo eso. Algunas cosas deberán seguir, pero démonos el tiempo para pensar si como veníamos bien. No vamos tampoco a darnos azotes para pensar que todo estaba mal, sino darnos la oportunidad de discernimiento crítico con nuestros propios modelos de iglesia y decir, Señor, si hay algo que cambiar, yo no quisiera volver sin haber pensado en qué es lo que quieres que cambiemos, qué tipo de persona quisiera que volviera a la iglesia, qué tipo de pastora, qué tipo de pastor. Entonces, por allí, más que un ejercicio de teología, creo que esto es un ejercicio de espiritualidad. Lamentablemente, la espiritualidad y la teología se separaron entre siglos segundo y tercero, pero los primeros teólogos eran personas de una espiritualidad muy profunda porque pensaron lo que personalmente creo, que es imposible hacer teología sin espiritualidad. Entonces creo que aquí el ejercicio es sobre todo un ejercicio de espiritualidad, de discernimiento, que implica lógicamente una reflexión teológica. Entonces yo voy a dejar en los 15 minutos que nos quedan enunciar algunas inquietudes que yo quiero aportar para el diálogo, porque esta no es una conferencia, sino un conversatorio. Nos invitaron a conversar y nos invitaron a conversar con café. Dijo Marina, aquí tengo, no es café Durán, que es bastante bueno. Es costarricense, no tan bueno como el colombiano, pero vale para esta tarde, vale para este buen conversatorio. Yo les voy a dejar la presentación, por eso no voy a desarrollar
ni voy a leer todo porque no se trata de eso. Voy a dejarle la presentación y menciono lo importante. Pienso que lo que estamos enfrentando ahora es un quiebre de paradigmas. Paradigma en la ciencia, esto lo trató mucho un libro de Thomas Kuhn. Este no es Hans Kuhn, el teólogo, no. Este es un cientista social, Thomas Kuhn, que escribió un libro sobre cómo era la dinámica de las revoluciones científicas. Cuando la ciencia, que había establecido un paradigma, cambiaba, y cuando se rompía el paradigma, casi que se volvía a empezar todo de cero. Entonces él dice, la ciencia funciona bajo unos paradigmas. Toda la ciencia investiga sobre un paradigma dado, pero cuando el paradigma se quiebra, todo lo que se había dicho que era verdad vuelve al punto cero y se piensa de nuevo todo como si lo anterior no hubiera existido. Y el ejemplo que pone es con los relojes que tenían nuestros papás y los abuelos, que eran relojes redondos con un horario, un minutero, un segundero y manejados por cuerda. Tenía una máquina y por todos los años la industria relojera de Suiza trabajó así. Pero una vez llegó un loco que dijo que era posible hacer relojes cuadrados que no tuvieran horario, ni minutero, ni segundero. Que eso se podía hacer con cuarzo y que el cuarzo podía ser más exacto que la maquinita del reloj. Y eso confundió porque ese paradigma no lo habían ni siquiera considerado la relojería suiza. No lo habían considerado. Habían considerado el paradigma anterior. Entonces, Kuhn dice, esa es una experiencia de caída y quiebre de paradigma. Se quebró el paradigma y la industria suiza no supo exactamente qué hacer. Y grandes casas relojeras quebraron. Otro ejemplo, pudiéramos darlo nosotros, pasó con la fotografía de rollo. Kodak casi quiebra, si no es que quebró toda su línea de fotografía porque aparecieron otras formas jamás pensadas por la tecnología fotográfica para hacer fotografías y ni siquiera revelar las fotos. El confinamiento nos permite pensar en cuál es el paradigma que hemos tenido. ¿Cuál es el paradigma? Me explico. ¿Cuáles son las verdades que considerábamos incambiables? Y ya Marina mencionó algunas. El templo. Pensar iglesia sin templo era para nosotros muy difícil. Iglesia sin templo. Por allá hubo un loco, Juan Carlos Ortiz, en los años 60 y 70 en Argentina, un evangélico muy cercano al carismatismo católico, que dijo que la iglesia no necesitaba templo y se reunían los domingos en un parque y salían a caminar por los parques. Pero aún se le recuerda por loco. Él llegó después a ser el pastor de la iglesia hispana en Pasadena, California. Creo que murió no hace mucho, no estoy muy seguro, pero siempre admiré la figura de Ortiz por loco. Era un loco y rompía los paradigmas de la iglesia. A propósito, pienso que deberíamos volver a esos textos de locura porque él siempre pensó la iglesia a partir de paradigmas distintos. Tengamos en mente lo de paradigma. Cómo construimos la iglesia, qué naturaleza desarrollamos dentro de esa iglesia, qué estructura le dimos, qué cosas enfatizamos dentro de las prioridades de misión y veamos si el paradigma que para nosotros rige el ser y hacer de la iglesia corresponde con eso que habíamos construido. Y el paradigma nuestro sigue siendo el Nuevo Testamento. Entonces yo me voy a referir al Nuevo Testamento como un paradigma que no habría que repetir, pero habría que tener en cuenta. Sí, el paradigma del Nuevo Testamento no es para repetirlo, porque lógicamente el contexto nuestro es otro. Hay cosas del paradigma del Nuevo Testamento que fracasaron. Por ejemplo, compartir bienes, eso se intentó en Hechos en los primeros capítulos, pero después
no funcionó del todo. Vino la experiencia bastante fracasada de Ananías y Zafira, pero la iglesia se iba reinventando, sobre todo porque la iglesia del Libro de los Hechos tenía una gran ventaja: no tenía un manual ni una tradición que seguir. Porque Jesús, tomen nota de esto, Jesús nombra su grupo, muere, resucita y se va sin dejarles la más mínima instrucción de cómo organizar la iglesia. No sé si habían pensado en eso. No deja un reglamento, no deja un manual de funciones, no deja una estructura jerárquica, no deja cómo se nombran los pastores, no escribe cómo se nombran los concilios. Jesús no se dedica a eso. Jesús lo que hace es el Sermón del Monte, donde está el manual del reino, pero la iglesia tiene que hacer eso sin ninguna instrucción del Señor. Pero tienen algo que fue lo que resolvió todo. En el Libro de los Hechos se anuncia que el Espíritu Santo viene y que de ahí en adelante ellos se van a dirigir con la orientación del Espíritu. Entonces, escuchen lo siguiente. Cuando se rompe un paradigma dentro de la iglesia, en el caso del Libro de los Hechos, se rompe el paradigma judío. El paradigma judío dice qué se come, cuándo se come, qué día se trabaja, qué día no se trabaja, cuál es la tierra de Dios, cuál es el lugar de Dios, el templo, y cuál es el libro de Dios. Y están las tres grandes instituciones judías: la ley, el templo y la tierra. Y Jesús cambia todo el paradigma. Las tres instituciones atenta contra ellas, porque el templo dice: en 3 días lo levanto y vuelvo y lo destruyo, o lo destruyo y vuelvo y lo levanto. Es decir, Jesús no es del templo. La última cena la hace fuera del templo y pone en quiebre, pone en crisis el paradigma anterior. En cuanto a la tierra, bueno, era Israel, pero él entiende en su proceso de conciencia mesiánica que la misión va más allá. La mujer sirofenicia le llama la atención y le dice: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dice, y Jesús va entendiendo que la misión de él va más allá. Entonces, nación, lugar, templo y ley. La ley la reinterpreta. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Entonces, los judíos quedan locos. Con razón lo llevan a la cruz. Es que no logran entenderlo. La familia dice, está fuera de sí. Lo que está es rompiendo el paradigma. Y roto el paradigma, tampoco deja instaurada la nueva estructura. Deja solo el espíritu. Por eso esta es época del espíritu, donde las estructuras que organizamos con el modelo corporativo nos ponen en crisis ahora. Levantamos unas grandes estructuras. Tengo un amigo pastor, yo lamento muchísimo la situación que está viviendo él. La iglesia paga $13,000 mensuales de arrendamiento. Bueno, ha tenido que entrar en una negociación, pero él en este momento se preocupa por dos cosas. Es una de las iglesias más grandes del mundo de su denominación. Él se preocupa cómo va a pagar. Ahora no tanto porque ha hecho un arreglo, pero cuando vuelva, que viene una crisis económica que la han anunciado, no sabe si él va a lograr saldar esa cuenta. Y segundo, si es eso lo que se debe seguir haciendo. Es una buena crisis. Lamentable, sí, pero es una buena oportunidad para pensar que pudiera haber otro paradigma. Y por eso aquí lo del paradigma, pues se los traigo para que lo tengan en cuenta ahora en los diálogos que vamos a tener. Pensar en la iglesia, en resumen, antes de que regresemos al templo. Noten el contraste que hago entre iglesia y templo. Porque el Libro de los Hechos hizo una transición de templo a casas. Nosotros, a través de la historia, sobre todo a partir del siglo IV, regresamos de la casa a los templos.
y ahora de los templos a las catedrales y de las catedrales a todo lo que conocemos en el mundo católico, ortodoxo y evangélico. Creo que me quedan 5 minutitos, entonces voy con esto. Voy a dejarles solamente esta notita de eclesiología, porque siempre en eclesiología se lanza una pregunta. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Siempre en un curso de teología de la iglesia se hace esa pregunta. Y yo recuerdo que en el seminario jugábamos a hacer escenarios posibles. Por ejemplo, decíamos, vamos a suponer que todos los pastores mueren. Hagamos el juego imaginario de qué pasaría. Otro decía, vamos a suponer que en un momento de persecución la iglesia no puede volverse a reunir. Y a partir de esos casos, teoría de casos, empezábamos a organizar el pensamiento eclesiológico. Otro decía, vamos a suponer que estamos en una iglesia donde nadie tiene empleo. Nadie tiene empleo. Nadie puede aportar el diezmo. Traen zanahorias, traen papas, pero eran escenarios imaginados. Pero a nadie se le ocurrió en mis clases de eclesiología, ya hace bastante, pensar en una pandemia donde nadie puede besarse, el ósculo santo queda en pausa, el saludo, el abrazo, el cantar juntos, el ir al templo, el recibir a los hijos que viven lejos, a nadie se le ocurrió y nosotros estamos viviéndolo. Por lo tanto, estamos viviendo un laboratorio social que deberíamos aprovechar porque esto va a pasar. Entonces, como laboratorio social, nos da la oportunidad de pensar en las viejas preguntas de la eclesiología. La Iglesia Católica respondía desde Ignacio de Antioquía, la iglesia está donde está el obispo. Por eso la Iglesia Católica tiene un problema mayor que nosotros. La eclesiología nuestra es una eclesiología libre y abierta. La eclesiología católica depende mucho del sacramento y de quien otorga el sacramento. Por eso la gran pelea la semana pasada en el Vaticano, cuando algunos cardenales propusieron que la hostia se le llevara a los enfermos, se les depositara en bolsas, y el cardenal Sarah, que es un contradictor del Papa Francisco, terrible conservador del Vaticano, respondió diciendo que por favor respetaran a Cristo, porque a Cristo no se le podía meter en una bolsa. Miren las discusiones que ellos tienen, que son discusiones de eclesiología. Ya Ignacio ha dicho, ¿dónde está el obispo? Los reformadores replantearon eso y dijeron que no era donde estaba el obispo, sino donde estaba la palabra. Donde estaba la palabra, estaba la iglesia. Los anabautistas, contradictores de los reformadores, fueron los reformadores de los reformadores. De ahí venimos muchas iglesias evangélicas, más que de la reforma del anabautismo radical. Dijeron, ni donde está el obispo, ni donde está solo la palabra, sino donde está la comunidad que lee la palabra y escucha al Espíritu. La teología latinoamericana de la liberación fue un poco más allá y dijo, la iglesia está donde se practica la solidaridad con las personas que más sufren el peso de las estructuras de muerte, es decir, el buen samaritano. Por eso John Sobrino, teólogo de la liberación, escribe un libro que se llama Iglesia Samaritana, porque dice, si hay una iglesia, si hay un grupo que se reúne alrededor de la palabra y es comunidad, pero está completamente desentendida del contexto social y de la solidaridad, ¿hay iglesia? Se preguntaba él como teólogo de la liberación. Pero estas son preguntas solo para animar el diálogo. Hay un texto que ustedes pueden leer en estos días. Es un texto que muestra el paradigma original. Repito, no para repetirlo, sino para tomar el espíritu de esas formas como la iglesia primitiva se organizaba. Hay tres muestras de cómo era la iglesia. 3 o 4, esta es una, en Hechos 2. Hay unas muestras muy buenas, todo se compartía, y hay una de las muestras que es muy mala, donde Ananías engaña a los
Apóstoles, porque Lucas, que es el escritor de Hechos, está queriendo decir, la iglesia no era perfecta. Y la iglesia se mueve entre la imperfección de su gente por la gracia de Dios. Bueno, allí dejo unas notitas sobre el libro de los Hechos. Y se destaca que en ese paradigma original tenían por lo menos 5 referentes claves. Pensemos esto en clave de pandemia y pospandemia. La vida fraterna. Qué importante la vida fraterna. La gente le está haciendo falta más la fraternidad que el templo. La comunidad de bienes. ¿Cómo me ayuda la iglesia cuando no tengo para comer la próxima semana? ¿Me puede ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a otro que está peor? Eso de la comunidad de bienes era fundamental en el libro de los Hechos. Y escuchen, en América Latina tendremos 35 millones de personas de nuevos pobres, es decir, 35 millones por debajo de la línea de pobreza. En el mundo serán 500 millones de nuevos pobres después de la pandemia. 120 millones o más perderán el empleo. ¿Qué significa eso para la iglesia? Porque es que cuando regresemos, vamos a regresar con ese contexto social que bien anunció Marina. El lugar de la oración. El lugar de estas plataformas para cultivar la espiritualidad. El lugar de la enseñanza apostólica, fundamental. Que enseñanza no es oratoria. Que enseñanza no es el profesionalismo de la oratoria, que vale tanto y tanto viene bien para el evangelio, pero que no constituye necesariamente el ser iglesia. Y la misión fuera de la comunidad, que era la evangelización, el servicio y el impacto, que dice el libro de los Hechos, que se daba de manera espontánea y no intencional. Dice, veían lo que hacían y se sentían atraídos. Bueno, entonces, para el diálogo yo voy a mencionar 4 retos. Estamos frente a un reto eclesiológico. Y la pregunta que necesitamos resolver, porque esto no lo resuelven los teólogos, lo resuelve la comunidad, es, ¿cuál es entonces la naturaleza de la iglesia? ¿Qué es iglesia? ¿Y cómo se organiza para ser fiel a esa naturaleza? ¿Es reunión? ¿Es organización o es organismo? Ahí tenemos un reto para pensar. Un segundo, el reto pastoral. ¿Cuáles son las funciones principales de un pastor o de una pastora, de un equipo pastoral? ¿Y qué estructura facilita esa función? Y una más que habría que agregar aquí es que en el Nuevo Testamento la pastoral es diferente al pastor. Pastor es una función, pastoral es un ministerio que desarrollan todas las personas de la comunidad porque se pastorean mutuamente. Es desarrollar una comunidad que pastorea, que se llama, que se cuida, que se interesa. Por años se entendió que la función principal del pastor era la cura de almas. Era el cuidado psicoespiritual, la consejería, la atención, velar sus muertos, llorar sus enfermedades, dar aliento. Por eso los curas católicos se llaman curas, porque se asociaba el pastor con la cura de almas. Pero eso ha mutado. De curadores de almas pasamos a ser grandes organizadores de corporaciones eclesiales. Y gloria a Dios por muchas de ellas. Pero la habilidad central de un pastor dentro del paradigma neotestamentario no era la faceta gerencial, ni financiera, ni de mercadeo. Aunque son cosas que valen dentro del reino. No, la faceta primordial, dice Primera de Pedro, era el apacentar el rebaño. Y eso frente a una pandemia vuelve a ser sustancial. Miren, la pospandemia la gente no va a recordar tanto los sermones. Va a recordar las llamadas, las oraciones, el interés, la visita pastoral por Zoom. La gente va a recordar eso. Va a recordar las preguntas que le hicimos. Entonces, es un reto pastoral. Un reto misional es cuáles son las tareas entonces de la iglesia confinada o reunida
¿Y qué infraestructura necesita? Porque la que organizamos, si el confinamiento se fuera por un año, esa no podría ser. Entonces vuelve lo del laboratorio social para repensar la misión social. Si la misión era evangelizar, pues la evangelización hoy tiene su lugar en la medida en que no solamente anunciemos el evangelio, sino que lo demostremos. Y con la crisis económica que se viene, la labor social y solidaria de la iglesia pasa a primer plano. Y cuarta y última, un reto teológico. ¿Cómo estábamos leyendo la Biblia? Porque uno está escuchando ahora unas interpretaciones sobre juicio, castigo, ira, y uno dice, de verdad, solo leímos la Biblia, no la interpretamos. Y la Biblia no ha sido puesta para ser leída, sino para ser interpretada. Miren el libro de los Hechos. Se interpreta a Joel de una manera que a nadie se le hubiera ocurrido. Jesús, oísteis que fue dicho, mas yo lo que hace es reinterpretar, mientras los fariseos lo que hacen es leer y afirmar la letra. Y hay textos de la Biblia que se están volviendo piedras que golpean muy duro hoy. Entonces hay un reto teológico. ¿Cuáles son los énfasis del mensaje que debemos dar? ¿Y qué tipo de interpretación se requiere para ese mensaje? Creo que me pasé unos minutitos, Marina, pero sepan disculparme y agradezco muchísimo. Como digo, esto es una propuesta para la conversación. Muchas gracias. Un momento como un kairos, como un tiempo especial de Dios para poder escuchar su voz. Entonces creo que allí no sé si había una persona sistematizando o haciendo una pequeña memoria, porque creo que los otros grupos ganaríamos mucho también teniendo ese resumen. Claro. Aquí el tema es, Marina y todos y todas, que esto no nos lo va a resolver un gran evangelista, no nos lo va a resolver una gran teóloga ni teólogo, no nos lo va a resolver un genio en tecnología, esto lo va a resolver el espíritu de la comunidad. Y por eso a mí me gusta mucho esta dinámica donde uno plantea, se va a los grupos, porque si algo necesitamos ahora es retomar algo que hemos perdido en la iglesia grande, es el sentido de la conversación comunitaria para escuchar la voz de Dios. Y eso lo pudiéramos ahora aprovechar, y mire que la tecnología da esas facilidades. Entonces, ahí como una primera mirada a esto, Marina. Muy bien. Hermanos queridos, dijimos que este conversatorio era de 1 hora y media, ya nos queda poquito, realmente muy poco. Fuimos un poco ambiciosos y teníamos un programa, pero pues nos ha sobrepasado, como a veces puede pasar, ¿verdad? Así que solamente queremos dejar espacio para 1 o 2, máximo 3, ya sea un aporte o una pregunta, y el aporte que sea bien así resumido. Te voy a mencionar lo siguiente. Primero, entrar a cuestionar la forma como hemos interpretado la Biblia. Esa labor es muy sanadora porque nos libera de la prepotencia de pensar que nuestras interpretaciones vienen del cielo y que prácticamente se convierten en palabra final. Entonces, el poderse acercar uno a una interpretación desde un poquito más de humildad ya nos hace un favor muy grande, muy grande. Y hemos tenido en América Latina, aquí no hablo de Panamá, sino en general América Latina, púlpitos muy dogmáticos, muy autoritarios y de palabra final. Pero la pandemia nos pone frente a una situación de vulnerabilidad. Eso hermenéuticamente yo lo aplico también porque toda buena hermenéutica se da desde un punto de partida. Ya sea el punto de partida de la prepotencia, que es la forma como los hermeneutas del rey interpretan la ley, o desde una posición de vulnerabilidad, o prepotencia o vulnerabilidad. Jesús no solamente interpreta el texto porque tiene un marco hermenéutico distinto, sino porque asume una posición de intérprete distinto. Asume la posición de los huérfanos, asume la posición de los forasteros, de las mujeres
de los niños, de los enfermos y los pecadores. Entonces no es que tenga un marco hermenéutico conceptual distinto, es que tiene un punto de partida distinto. Y él encuentra que en la vulnerabilidad redescubrimos un poco el sentido del texto bíblico, porque el texto bíblico no fue escrito desde la prepotencia del faraón, sino desde la vulnerabilidad de los esclavos. Mira esas cosas que son pequeñitas, pero grandísimas para hacer nuevas lecturas de la Biblia. En el caso de Jesús tiene una hermenéutica que desconcierta mucho. Pablo dice que cuando nosotros nos hacemos débiles, entonces somos más fuertes. ¿Se acuerdan de ese texto en Corintios? Ujú. Y como ahora nos sentimos vulnerables, yo creo que todos hemos sentido miedo. Yo hace muchos años no sentía el miedo que he sentido. Yo salí del Ecuador 2 días antes de que cerraran la frontera y estaba en Guayaquil. Entonces, cuando llegué a casa, mi esposa me puso en cuarentena de 14 días durmiendo, durmiendo en habitación aparte. Y yo no le he dicho a ella, yo me acostaba con miedo. ¿Esto qué va a pasar? ¿Para dónde va esto? Pues ese punto de vulnerabilidad, dice Pablo, que es la mejor condición para uno volver a leer la Biblia, porque desde la vulnerabilidad la lees siendo solidario con el que sufre, la lees desde una perspectiva más sencilla y más humilde, desde la perspectiva que Dios habló. Así Y termino aquí con una ilustración. Uno lee la Biblia no en abstracto. La Biblia no se puede leer en abstracto. La lectura bíblica es siempre una toma de posición, un punto de vista. Depende desde donde usted se pare, desde ahí me va a dar una forma de leerla. Depende desde donde usted se pare. Muy bien. La ilustración se las completo diciendo lo siguiente. Yo trabajé en Bolivia 1 año. El lago más grande que tenemos en toda América Latina es el Titicaca, inmenso. Entonces yo venía 1 mes y le traía a mi esposa una foto y me decía, es árido. Pero al otro mes me llevaban 40 kilómetros más allá del lago y le tomaba otra foto y me decía, pero es helado. Y cada que le tomaba una foto, el lago cambiaba. El lago es el mismo, lo que yo estaba cambiando era el punto del fotógrafo. Y la lectura bíblica es tomar posición para tomar la foto. Si usted me lee la Biblia desde el poder, va a tener una interpretación. Jesús lee la Biblia distinto porque él coge la cámara desde la viuda pobre y desde ahí se ve lo que nadie ve. Entonces lo que yo quiero decir es, en este momento de vulnerabilidad, ¿a partir de quién la vamos a hacer? La lectura bíblica tiene que hacerse a partir del desempleado, que es el que sufre, del que perdió el empleo, del subempleo, del enfermo, de los miles de muertos en Nueva York, de los latinos que están regresando a sus países, desde la situación económica limitada que vamos a tener, desde las grandes empresas que la cierran. Es decir, desde esa situación vamos a entender mejor el mensaje de Dios. No es que lo cambiamos, es que entendemos cosas que desde otra posición nos era muy difícil leerlas. Entonces, Okabet, como ves, da para el otro conversatorio. Te agradezco mucho y yo creo que en el caso de Panamá, la Biblia dejamos de leerla desde donde Jesús la hubiera leído. Muy Porque bien. en la Palestina de su tiempo Jesús escoge, dijimos, niñez, mujeres, forasteros, pecadores, enfermos y 2 más. En Panamá había que leerse ya desde hace mucho tiempo, desde el que le tocó salir de Ciudad de Panamá porque ya no había lugar para él, desde el indígena de Cuna Yala, desde los afrodescendientes, que aún siendo mayoría son discriminados, o leerla desde los banqueros,
desde los grandes capitales, desde ahí tienes otra óptica. Entonces yo creo que este asunto de la hermenéutica es muy, muy profundo. Y el modelo siempre es Jesús. El modelo no son ni siquiera las clases del seminario. Las clases del seminario dan unos marcos, pero el modelo de Jesús y cómo interpretó la Biblia es fantástico, ¿no? Señor, ¿por qué tus discípulos comen espigas los sábados si la ley dice? Y él le responde, porque tienen hambre. Son hermenéutica que parte de la vida. Mientras los fariseos quieren leerla desde la ley, desde el texto. Y hoy hay gente interpretando la Biblia a partir del texto y no de la vida. Entonces allí se nos va la gran oportunidad pastoral. Una pastoral que promueva la vida, que ayude a discernir, que acompañe a su gente, que se le muevan las entrañas como Jesús para acompañar y para hacer el corazón de Dios que se expresa con solidaridad y con compasión. Bueno, Jocabel, me tomé un poquito más de los minutos, pero el ejercicio pudiera replicarse en la iglesia. Claro. Tomar algunas de las preguntas. Como ven, ahí hay preguntas, no respuestas. Bien. Creo que la pregunta nos hace un gran favor. Y voy a añadirles un link o un vínculo de un artículo que me publicó hoy Protestante Digital, que es un medio que la mayoría de ustedes conocen, o Lupa Protestante, sobre la diferencia entre profecía y apocalipticismo. No apocalipsis, apocalipsis siempre es sagrado, pero el apocalipticismo es el abuso del apocalipsis. Y me parece que este tiempo es tiempo de profecía, de discernir, de leer la historia que estamos viviendo a la luz del Evangelio, de denunciar como hacía Amós, como hacía Malaquías, Miqueas. Las grandes estructuras globales están muy mal. El país que ha sido la envidia del capitalismo es el que más gente ha dejado morir. Entonces la iglesia necesita discernir eso y ver qué palabra podemos dar como iglesia. Entonces voy a ponerles el link por si tienen interés también en leerlo. Siempre agradezco. Claro. Para mí siempre es un favor que me lean. Claro. Ok, muy bien. Gracias, Harold. Y qué interesante ha sido escuchar todo esto. Harold, gracias. Sí. Ya terminamos entonces con una palabra del pastor Eri Vázquez que nos acompaña. Eri, te damos unos segundos, Eri. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludar a los colegas pastores y teólogos en Panamá. Así que una alegría verles. Cuando pensamos un poquito en aspectos del cuidado pastoral, hay 4 cosas que quisiera recomendar, que estoy recomendando a muchos pastores en América Latina. Primero, el cuidado del cuerpo. Yo creo que parte del encierro implica sedentarismo más allá del que ya tenemos, que tenemos que pensar en el cuidado del cuerpo. No voy a entrar en más detalles. Segundo, el cuidado de la mente. Es un tiempo en que no dejamos de trabajar. Estar encerrados no significa dejar de trabajar. De hecho, todos tenemos más trabajo en este momento, pero el cuidado de la mente implica mantener una mente ágil, sana, leer lo que podamos leer que nos nutra, evaluar cómo cultivamos eso. Tercero, el cuidado de las relaciones interpersonales, principalmente en el ambiente de encierro, donde estamos más en contacto con los hijos, el cónyuge, y las relaciones interpersonales se han fragmentado mucho. Tenemos que cultivar las relaciones interpersonales. Y por último, el cuidado de nuestra intimidad con Dios, porque podemos caer en los 2 extremos, el extremo de tener mucho trabajo adicional por internet para atender tantas vicisitudes y cosas variadas y descuidamos la reflexión bíblica, la meditación, el silencio y la oración. Y creo que tenemos que mantener ese equilibrio sin perder de vista nuestra intimidad con el Señor. En lo personal valoro mucho el tiempo de silencio. Creo que la reflexión en el silencio, a la luz de la palabra, son fundamentales para no volverse loco
y no perder el enfoque bíblico pastoral. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos, ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones. Gracias, Eric. Bueno, queridos hermanos, amigos, amigas, queremos darle las gracias por habernos acompañado en este primer conversatorio. Sobre todo, Harold, queremos agradecerte este tiempo que has sacado de tu agenda bien apretada y para estar con nosotros. La verdad es que nos has dejado, bueno, hablo por lo que yo percibí, nos has dejado con un sabor así como que queremos seguir conversando, queremos seguir trabajando y pensar sobre todo y reflexionar en los retos que nos has mencionado. Yo creo que ha sido muy significativo lo que nos has compartido en esta tarde a todos los pastores y pastoras y líderes que están escuchando. Hermanos amados, nuestra oración con ustedes, como bien creo que todos hemos escuchado, son tiempos difíciles y la labor que ustedes están realizando como líderes y pastores no está siendo sencilla. Y ahora pensar sobre todas estas realidades, ¿verdad? Oramos para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, les guíe, les siga empoderando, les siga dando ánimo, fuerza, para que de lo que Él le da a ustedes puedan dar a la congregación que ha puesto bajo sus cuidados. Nosotros vamos a tener un segundo conversatorio que ya aquí nos han dado como un acercamiento que puede ser. Estamos también conectando, queremos conectar con alguien que justamente es biblista y teólogo y maneja también estos asuntos, pero vamos a confirmar más adelante y para que ustedes puedan separar esta fecha, el 3 de junio, queremos tener nuestro siguiente conversatorio a la misma hora, así que les va a estar llegando la promoción de esto como les llegó de este conversatorio. Estoy muy agradecida con el Señor por cómo ustedes han acuerpado esta iniciativa y es mi deseo de seguir colaborando con la iglesia en Panamá y estamos para servirles. Liderazgo Cristiano quiere seguir desarrollándose y poder crear ese nexo y esa unión. Hermanos, muchas gracias. Vamos a terminar en oración en esta tarde y yo sigo aquí en la reunión por si usted quiere saludar, hablar, pero ya nos sintamos despedidos, ¿verdad? De que hemos terminado. Bueno. ¿Okay?